¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a Café para Dos. Esta semana volvemos a saludarles desde esta magnífica recepción del Hotel Cándido, donde ya está el café preparado, un café hoy ya calentito, acorde con estos cambios de tiempo del final de la primavera, principios del verano, y hoy queremos acercarnos al mundo de la artesanía, al mundo de la alfarería y de la cerámica. Con uno de los ceramistas segovianos nos acompaña José María Gil Martín, pero Chema. Chema, ¿verdad? Porque esto de José María lo pone en el DNI, pero sí, al fin y al cabo todo el mundo te conoce. Llegó un momento en el que me llamaron Chema y se quedó Chema, ya para siempre. Pues Chema, muchas gracias por tomarnos este café juntos. Encantado. Bueno, vamos a charlar un poco de cerámica, de alfarería, decía yo, de un oficio artesano, de trabajar con el poder, la creatividad con las manos, pero también un poco de tu experiencia y del lugar de donde procede y por dónde le ha ido llevando la vida, que son muchos derroteros. Y el primer punto, vamos a poner situarnos en el mapa, nos vamos hasta Navas de Oro. Efectivamente. Allí naciste. Allí nací. Mi padre le trasladaron allí de maestro. Y entonces pues estuvo viviendo mi familia durante 17 años, en los cuales nacimos todos los hermanos allí. Todos en Navas, pues es Todos una familia numerosa, me comentaba. Sí, éramos 6 hermanos. ¿Y tu padre maestro? Y mi padre maestro. Y mi madre pues sus labores. Cuidar de 6 retoños, de 6 ya era bastante, ¿eh? Qué menuda tarea. Y claro, aquello de ser una familia numerosa siempre condiciona un poquito, ¿no? Hombre, pues sí, en cuanto los hijos empezamos a ser un poco mayores y a necesitar estudios superiores y tal, pues hubo que buscar una vía para poder facilitarlo, porque con el sueldo que tenían los maestros entonces no se podía tener, y además los hijos no éramos lo suficientemente trabajadores a lo mejor para estar becados, y teníamos que ir todos fuera. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes de Navas de Oro? Bueno, un pueblo con lo que me decías antes que no ha roto los vínculos nunca. No, nunca he roto los vínculos. Pues qué recuerdos tengo de Navardioro. Navardioro para mí es algo muy entrañable, pues porque además de vivir allí los años que he vivido, he llegado a tener una familia adoptiva también, que me acogieron mientras estábamos viviendo en Madrid, pues los periodos vacacionales y bueno, pues cualquier periodo me iba allí a su casa era mi casa. Te recibían en cualquier momento, tú una llamada de teléfono y te abrían las puertas. Así era, que voy sí. para allá, sí. que soy Chema, que voy. De hecho, son mis 4 hermanas, sigo teniendo allí mis 4 hermanas y bueno, todavía nos seguimos tratando como tal. Bueno, y cuando fuimos a Madrid, te preguntaba yo, porque muchas veces muchos segovianos, ¿verdad?, cuando fueron a Madrid, pues casi siempre pues en la zona de la periferia, algún barrio, alguna zona que en ese momento todavía casi eran como medio pueblos, me decías que Carabanchel. Sí, marchamos a Carabanchel, allí teníamos un tío que también segoviano, que llevaba ya un tiempo trabajando y nos encontró un piso que estaba bien para podernos desplazar allí, y bueno, era una zona que estaba muy bien comunicada y que tenía institutos, tenía las universidades también relativamente cerca, y bueno, pues allá que nos fuimos, en el 74. Me decías que como estudiantes, así pichipichá, ¿no te gustaba estudiar mucho? No me gustaba estudiar mucho. Yo estuve estudiando pues hasta tercero de BUP. En la primera evaluación de tercero de BUP lo dejé porque no le encontraba sentido a mi vida en los estudios. Y lo dejé y me puse a trabajar. Y estuve trabajando pues en muchas cosas. Me preparé unas oposiciones para Telefónica, que eso fue la repera, porque aprobé el primer examen y el segundo examen era para celador empalmador, y te llevaban a Aranjuez y tenías que hacer un hoyo de 1 metro de profundo o sea, el examen consistía en hacer un hoyo. Ese era el segundo, el primero había sido un tipo test, sí. Y entonces, una vez pasado ese examen, tenías que hacer el otro, el práctico. Claro, era celador empalmador, eran los señores que se supone que colocaban los postes entonces, y que tenías que saber hacer un hoyo.
Bueno, pues nos llevaron a Aranjuez y el suelo donde teníamos que hacer el hoyo pues era un suelo muy pedregoso y como yo nunca había hecho hoyos ni nada de eso, digo, pues voy a probar. Resulta que pedí unas herramientas, un pico y una pala y me fui pues a entrenar un poco. Entrené tanto que se me pusieron las manos de callos Uf. y de verrugas y de llagas que, vamos, el día del examen no se me sujetaban en las manos la herramienta, con lo cual pues no llegó ni a medio hoyo, pero vamos, que estaba claro que por ahí no iba mi camino, estaba muy claro. El destino te estaba diciendo, Sí, Chema, prueba otra cosa. El destino estaba marcando por otros lados y bueno, pues ahí fui encontrando trabajillos, haciendo cosas y tal, y apareció la cerámica en mi vida, estando en una fábrica que se dedicaba a hacer moquetas para coches y tal, pues... Un trabajo totalmente mecanizado, Sí. una industria, una cadena de montaje. De hecho fue mi mili, fue un año que estuve trabajando allí, fue mi mili, yo no fui a la mili por defecto de vista. Y aquello fue mi mili, tuve una disciplina militar y no estaba yo acostumbrado a trabajar de aquella guisa. Y entre tanto el turno en el que trabajaba era de 3 a 11 de la noche y tuve la suerte, o el destino apareció otra vez, se cruzó otra vez y abrió Ángel Escaño, abrió un taller de cerámica en el barrio, en Carabanchel. Me fui a visitarle, me gustó el taller y bueno, allí empecé. La cerámica ya me había gustado, ya me gustaba. Yo cada vez que salía por ahí, en todos los viajes, pues me llamaba siempre mucho la atención, los objetos que solía traer a la familia de regalos o recuerdos por ahí, siempre eran cerámicas, o sea, siempre, incluso hay una anécdota en Navasdioro, con Juan Carlos, siendo los dos, pues tendríamos 8 años o algo así. En las fiestas de San Antonio hicieron un campeonato de fútbol de peñas y nosotros pues animamos a la peña Los Dados y había llovido y con el barro que había por allí pues hicimos unos dados y bueno, pues nos cogieron de mascotas. La peña de Los Dados, que entonces pues claro, tendrían ellos pues 18, 19 años o así, y nosotros pues con 8 años nos llevaban éramos sus mascotas. ¿Esos dados de barro? Íbamos con ellos, fue la primera anécdota con el barro. Y luego pues así en Navasdioro pues ha sido siempre un pueblo muy cerámico también, porque aparte de las tejeras que hay, que se mantienen todavía, pues en los tiempos buenos de la resina, Navasdioro tuvo pues muchos alfareros allí en el pueblo trabajando el pote. Para dar servicio a los resineros, es decir, Sí. para los potes para... Eso es, y el primer torno de alfarero que conocí, que vi en mi vida o que tengo recuerdo de él, fue en el tejar de Julio López, y que jugábamos por allí en el torno, y luego, claro, luego conocí a los alfareros de Coca también, y de hecho, estando en Navasdioro, antes de marchar a Madrid, pues sí que con mis padres hicimos alguna visita allí a la alfarería, y bueno, pues esos vagos recuerdos, ¿no? Lo que pasa que el tiempo va pasando y tú pues lo llevas ahí dentro. Cuando ya apareció el taller y decidí entrar a ver lo que era el mundillo de la cerámica y tal, pues me encantó. Me encantó de tal manera que dejé la fábrica porque ya me informó Ángeles, me informó de la existencia de la Escuela de Cerámica de Madrid. Y bueno, pues decidí hacer el examen de ingreso para la escuela. Esta vez los estudios sí que te llamaron la atención, Claro, porque había un objetivo, sí, un fin, ¿no? Que era exactamente. convertirte Había un fin. en alfarero. Eso es, había un fin. Y bueno, pues... Una escuela de oficios, una escuela de... Sí, era concretamente de Dedicada cerámica. a cerámica. Sí, exclusivamente a la cerámica. Y nada, hice el examen de ingreso, aprobé y
y ¿Qué años empecé a tenías más o cursar. menos cuando...? Pues ahí era empecé en el 84, pues tenía 22 años. 22 años tenía. Y bueno, pues decidí que ya no iba a haber otra cosa en mi vida que la cerámica. Y de hecho, así ha sido. De hecho, así ha sido. He trabajado, he tenido años de trabajar muchísimo con la cerámica, luego otros años de menos, pero vamos, que siempre no me he desvinculado en absoluto en estos años de la cerámica. Cierto es que no he podido conseguir ganarme la vida como Al 100%, con la labor del taller, exclusivamente. con la labor del taller, que he tenido que complementarla con clases. Y de hecho, pues continúo ahora mismo, voy a Madrid 2 días a la semana a la Universidad Autónoma y imparto allí clases con una compañera, llevamos el taller de cerámica de la Autónoma. Allí en el campus Sí, de en Canto Blanco, en sí. Canto Blanco, la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Es un curso que se da a universitarios o qué tipo de alumnos tienes? Bueno, pues es una actividad extrauniversitaria. Y entonces los alumnos que tenemos pues son de todo tipo. Hay universitarios y luego hay gente de fuera de la universidad. Tienen diferente matrícula y bueno, pues es un taller de creatividad, no es un taller estructurado, digamos así, académicamente. Allí la gente pues que empiezan en el taller, pues muchos de ellos parten de cero. Entonces les inicias en la cerámica y paso a paso o ejercicio a ejercicio les vas introduciendo pues en todo el mundo de la cerámica. ¿Y cuándo retornas a Segovia? Porque hemos hablado de Madrid, ahora vas y vienes también a Madrid, pero ¿cuándo vuelves a Segovia y Bueno, cuándo te instalas? ya te ¿Dónde digo estás? que yo no había dejado de venir, entonces en unas fiestas de Mudrián, una de mis hermanas, que había estado trabajando en Riaza con mi mujer, pues me la presentó. Ujú. Y bueno, pues surgió lo que tenía que surgir. Claro, el destino otra vez. El destino otra vez. Esta vez con una historia de amor. Eso es. Otra historia de amor. Y llevándome de nuevo a Segovia. Ujú. Llevándome de nuevo a Segovia y bueno, pues ella trabaja aquí en Segovia, en la provincia, y claro, pues había que buscar un sitio, yo lo de Madrid quería continuar con ello, había que buscar un sitio donde poder hacer taller y tal, y después de buscar por varios pueblos, pues encontramos 3 casas que nos gustó y bueno, pues allí nos establecimos. Hace 20 años, 21 años va a hacer ahora. Hay que ser muy disciplinado para ser alfarero, para ser ceramista, es decir, tomárselo como un trabajo, es decir, tú tienes una rutina diaria, pasas muchas horas en el taller. Sí, tienes una rutina pues porque es tu trabajo y es tu forma de vida y bueno, pues hay algunas veces que te lo marcan los pedidos y si tienes suerte y te salen pedidos, te lo marcan los pedidos. Y otras veces, si no te lo marcan los pedidos, te lo vas marcando tú. Vas creando piezas pues para ferias, para poder asistir durante el verano, que las ferias suelen ser a lo largo del verano, para poder asistir y poder estar en el mundo cerámico y luego pues también otras piezas pues más de exposición, pues también porque surgen exposiciones a las que te invitan o a las que tienes oportunidad de ir. Y bueno, pues tienes que llevar también un tipo de trabajo quizás más personal, no tan solicitado como lo que puedes llevar cuando vas a las ferias. Chema, ¿cuáles son las ferias un poco que marcan un poco donde más se consigue visibilidad para un ceramista? Bueno, aquí en Castilla y León tenemos mucha suerte porque tenemos en casi todas las capitales de las provincias tenemos ferias. Desde luego las más relevantes son Salamanca, Valladolid y Segovia. Segovia es una plaza pues que al estar muy cerca de Madrid, pues tenemos un turismo diario y cambiante. Entonces, pues te facilita que tener esa clientela fija de Segovia
y luego la deambulante que te viene en las fechas en las que se celebra también, claro, que son unas fechas muy propicias para hacer una feria, para Hay las que visitas a Segovia. recordar, Chema, en este café a nuestros espectadores que es el colectivo de ceramistas segovianos, COCERSE, es quien se encarga de la organización de esa feria, que es todo un referente, como bien nos está comentando Chema, a nivel de Castilla y León. Bueno, ¿cómo surge tu vinculación con el colectivo? Bueno, yo estando en Madrid, ya trabajando la cerámica, pues ya conocía a los ceramistas de Segovia, sobre todo a la familia Gómez Candela, que han sido un referente en Segovia, pues de dos generaciones ya bastante marcadas, los padres, Félix y Ángela, y luego los hijos, Álvaro, Millán, las hijas, en fin, ya había un contacto. Y bueno, pues antes de trasladarme a Segovia, yo ya conocía de la existencia de este colectivo, de este grupo, del Gremio de Artesanos de Segovia, que entonces estaban unidos el Gremio de Artesano y COCERSE. No existía COCERSE, los ceramistas estaban integrados en el gremio. Ahora seguimos integrados, pero para poder organizar nuestras propias actividades más de otra manera, pues hicimos... Por un tema operativo es más fácil. Eso es. Organizar un colectivo de ceramistas y partir de ese colectivo para hacer los eventos que haya que hacer. ¿Y llegan nuevas generaciones al colectivo? ¿Se siguen formando? Sí, pero escasas, muy escasas, muy escasas. De gente joven en Segovia tenemos dos ahora de momento. Esa atracción que tuviste tú, esa historia con la cerámica, que nos has ido contando un poco como pequeños retazos durante tu niñez y tu infancia y tu adolescencia, te iban como llamando a la puerta, y con 22 años, eso ya no pasa tanto a los chavales, ¿no? Que el mundo de los oficios ya parece que no... Llaman, pero llaman otro tipo de oficios. De hecho, aquí en la Casa de los Picos, pues había una de las materias que se impartían, era la cerámica, y se cerró. Lo clausuraron, cerraron esa rama de estudio, la cerámica, y ahora mismo en Segovia no hay ningún sitio donde puedan estudiar cerámica. De hecho, si quieren estudiar cerámica se tienen que ir a las escuelas de cerámica de Madrid o a la de Manises, que imparten un curso de cerámica superior. Y bueno, incluso las escuelas de cerámica oficial de Madrid, pues también ha caído un poquitín pues por un lado es comprensible también, pues las nuevas generaciones han vivido o viven las experiencias de otra manera, y sus contactos con el arte pues vienen dados por los medios audiovisuales, sobre todo. Y entonces el diseño juega un papel muy importante también, y bueno, pues tiran por otras vías. La cerámica ya no es como algo importante o algo aislado, sino que ya entra a formar parte de unos estudios que engloban pues el diseño, engloban un poco todo. Nos quedan 2 minutitos para acabar este café contigo, Chema, y ya sé que es muy difícil en 2 minutitos que me resumas, pero yo imagino que yo, que me dedico un poco al mundo del periodismo porque me gustaba mucho la escritura, lo de enfrentarse a un folio en blanco, que decimos los que nos gusta escribir, es como enfrentarse a una pieza cuando uno empieza con el torno. ¿Es algo parecido? Es parecido, pero en el torno, tú cuando te pones en el torno partes de una pella, y en el momento en el que pones el torno a funcionar y metes las manos en el barro, ya se empieza a transformar. Ella misma tiene su vida, tiene su historia ya va tomando forma y te va diciendo, te va dictando un poco cómo la tienes que continuar.
¿Y cuánto se puede? ¿Hay piezas muy largas de hacer, muy cortas? ¿Tienes relaciones con ellas, con las piezas de...? Sí, bueno, hay piezas que empiezan en el torno y luego terminan en la mesa. Se interviene en esas piezas y el proceso, pues sí, se puede prolongar en días. Y hay otras que son de ejecución muy rápida. Es hacer la pieza, pues por ejemplo, las tazas o platos o algo así, son muy inmediatos. La resuelves la pieza en el torno, la repasas después y nada más que tienes que intervenir después en la decoración, pero hay otras piezas que son bastante más complejas. Pues nosotros nos hemos tomado este café para dos con José María Gil Martín, con Chema, y ahora vamos a terminar de tomarnos nuestro café en estas tazas, con estos platos, y darte las gracias, Chema, por este paseo por este mundo fantástico que es la alfarería, la cerámica. Muchas gracias a vosotros por traerme a contar mi historia. Un placer, como siempre, recibir a estos segovianos que tienen tanto que contarles a mí y a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.